Hola, buenos días. Bueno, aquí continuando con la muestra de carreras, en esta ocasión vamos a charlar ahí con un profesional, con profesionales que vienen de la carrera de licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Nacional de Córdoba. Antes de presentarlo, quería recordar algunas cositas para todos y todas que nos están viendo y están escuchando. Recuerden que está Paula en el chat en este momento, receptando las inquietudes que les puedan surgir. Por ahí les proponemos un poquito que las preguntas que sean se refieren un poco a la carrera, se refieren a veces cuando preguntan sobre, no sé, ingresos y otras cosas, los vamos a derivar a páginas de información. Es importante ahí encontrarse con la información por medio de las páginas de cada facultad, ¿sí? Así que, bueno, estén atentos que está Paula ahí recibiendo las preguntas. Y vamos en esta ocasión, como decía recién, en la licenciatura de Kinesiología y Fisioterapia, estamos aquí con el licenciado Pablo Jorge Galíndez. Sí, él es licenciado en Kinesiología y Fisioterapia por la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene actividad docente y como profesor asistente semi-dedicado a la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Sí, esa es una actividad la actividad docente que él tiene. Y en actividad asistencial es jefe del Servicio de Medicina Física del Hospital Italiano de Córdoba. Ya hace muchos años que está dedicándose en este hospital a esta área. También hace actividades en sociedades científicas, es integrante del Comité de Neumonología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva desde el 2005 hasta la fecha. Y también es vocal del capítulo de Kinesiología Intensivista de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ¿sí? Y por otro lado tiene otra actividad industrial, que es una analista de investigación clínica y desarrollo en la empresa Tecme. Ahí después vamos a preguntar un poco acerca de esto que hemos presentado, de qué se trata, una variedad. ¿Sí? Bueno, te damos la bienvenida, Pablo, muchas gracias por estar aquí y compartir tu información acerca de la carrera, ¿sí? Gracias yo por la oportunidad de participar y de discutir un poco la actividad de nuestra profesión. Una hermosa profesión que es muy amplia y creo que va a ser de utilidad y va a llamar la atención a más de uno de los que están escuchando. Bien, buenísimo. Y para iniciar un poco esta conversación, esta charla, te quería preguntar acerca de, siempre les hago esta pregunta a todos los invitados, es cómo fue tu decisión de elegir esta carrera. ¿Fue algo que elegiste de entrada o no, lo estuviste pensando? ¿Cuáles fueron esos indicadores, esos indicios que te llevaron a pensar, a estudiar fisioterapia, kinesiología? El disparador mío fue, yo ingresé a la carrera en el año 87. Y el disparador mío fue de la mano del deporte, como la mayoría de mis colegas en aquel entonces. Yo era deportista y mi anhelo, mi intención era ser entrenador, por lo cual empecé fisioterapia y empecé profesorado de educación física. Después, al poco tiempo, el profesor de educación física estuve un poquito menos de un año y pensé que la docencia no era lo mío. Después la profesión me sorprendió porque llevo 26 años de docencia en la universidad. Y bueno, comencé con ese norte y luego la profesión me mostró un campo totalmente nuevo. En aquella época nosotros teníamos que procurarnos las prácticas hospitalarias, no es como ahora que la escuela direcciona a los alumnos y los contiene muy bien donde hacer las prácticas. En aquel entonces nosotros teníamos que, dentro de los convenios que tenía la universidad, buscar dónde hacer las prácticas. Entonces yo, cuando estaba en cuarto año, hice prácticas en el hospital militar y ahí las prácticas eran básicamente de traumatología y sentí como que me faltaba algo en la carrera. Entonces en el quinto año entré al hospital italiano, aconsejado por unos amigos que estaban haciendo la parte de terapia respiratoria. Ingresé al hospital y conocí ahí la terapia intensiva, esto fue en el año 90, 91, y la ventilación mecánica, y ahí encontré mi lugar en la profesión y ahí me dediqué a la terapia respiratoria y específicamente a la terapia intensiva. Bien, ahí ya abriste un juego sobre tu profesión y te quería preguntar en relación a esto, cómo... Vos también tenés actividad docente en la facu, en la escuela de fisioterapia. Te quería preguntar acerca de cómo está organizada la carrera. Los chicos entran, tienen
un ciclo tiene un ciclo de ingreso, no de ingreso, sino cómo está pensada la carrera, ¿no? Digo, yo cuando, eso que te quería preguntar, cuando vos entraste, ¿con qué te encontraste en la facultad? ¿Cómo fue encontrarse con la carrera? Bueno, cuando yo entré fue, o sea, nada que ver lo que está ahora, si ahora hay curso de ingreso, donde se les da una serie de formación básica, y luego, bueno, sí, están las materias básicas que se dictan en el primer año. Cuando yo ingresábamos directamente al primer año, eran los primeros años de la masividad, por decirlo de alguna forma, en la universidad. Entonces me encontré con una serie de contenidos totalmente nuevos. Yo venía de un bachillerato común y me encontré con una formación de materias que son la base de la profesión, como son la anatomía, la fisiología, la física, y un poquito no sabía bien, no terminaba de encontrar el lugar de la profesión hasta que llegué a segundo año, en donde ya empezamos a ver materias un poquito más específicas y empezás a descubrir un poco más las áreas de la profesión. La kinesiología tiene, vamos a decir, tres pilares fundamentales, tres áreas fundamentales, que son la traumatología, la terapia neurológica y la terapia respiratoria. Y a partir de cada una de esas tres áreas se van desprendiendo una serie de ramas o de subespecialidades que hacen que hoy en día, a mi criterio, quizás no soy muy objetivo porque soy kinesiólogo para decirlo, pero creo que es una de las profesiones que mayor amplitud de campos de acción tiene, porque vos podés encontrar kinesiólogos en un hospital, lo puedes encontrar en un campo de deportes. De hecho, cuando yo empecé la profesión, el kinesiólogo no se sabía bien la diferencia entre kinesiólogo y masajista. Te decían, kinesiólogo es lo mismo que masajista. No, hoy en día vos escuchás hablar a profesionales, a deportistas de alto nivel, que tienen su kinesiólogo, su fisioterapeuta, las selecciones nacionales tienen profesionales kinesiólogos que se dedican a esto. El área de neurología, con la cantidad de desarrollos que ha habido en centros de neurorehabilitación, el kinesiólogo es un participante necesario. Áreas específicas como el dermatofuncional, que charlábamos recién, son áreas que el kinesiólogo tiene, por darte un rango lo más amplio posible, desde la estética o siempre relacionado a una patología, hasta los cuidados críticos de un paciente. Tiene su preponderancia, tiene su presencia, y pues el campo de acción que tiene la profesión es muy grande, y seguramente van a encontrar el lugar en la profesión que estén buscando, que estén necesitando. Bien, ahí me surgió una inquietud. Te escuchaba y vos hablabas de la carrera, ¿no? Bueno, recordabas vos tu momento, tu entrada, y después hablabas en la actualidad, ¿no? Decías que, bueno, hay cursos de nivelación, como dijiste recién, y después nombraste como tres áreas, ¿sí? Bueno, no me las acuerdo ahora, las tres áreas que nombraste. ¿Las querrías explicar un poquito de qué se tratan? ¿Qué serían esas áreas? Bueno, empezamos por traumatología, que es el área más vieja, digamos, donde nace la kinesiología. La más conocida. Claro, la kinesiología nace básicamente en la buena evolución que se ve en los pacientes a partir del momento en que se los pone en contacto con el movimiento. Entonces de ahí nace la kinesiología, desde el área de traumatología, y hace sus primeros pasos. Después, esta área de traumatología actualmente está relacionado con tratamientos de columna, de la mano de la quiropraxia, de la osteopatía. Luego de esa área nace el área de neurología, porque al haber una diferencia bastante importante en las afecciones que sufre un paciente cuando tiene un accidente cerebrovascular o una afección neurológica, es la segunda área que nace, donde los profesionales se dedican específicamente a estudiar el sistema nervioso y cuáles son las formas de ayudar a un paciente a recuperar o a optimizar la función. Y la última área en desarrollarse o en aparecer fue el área de terapia respiratoria, en donde se empezó a ver los resultados, o los mejores resultados, la mejor evolución de aquellos pacientes que tenían afecciones respiratorias agudas o crónicas, que eran atendidos por el área de kinesiología, que esta área donde yo me dediqué, la empecé aquí en Córdoba fuimos uno de los que más empezamos a desarrollarnos, que entramos
entrar en contacto con otras áreas, con otras ciudades. Y de la mano de terapia respiratoria vino la terapia intensiva, y en mi caso mayor especificidad en la ventilación mecánica. Así que bueno, eso un poco fue la historia o cómo se fueron evolucionando las distintas áreas de la kinesiología. Está bueno, digo, porque bueno, yo pensaba que era la parte más más de la traumatología, ¿no? Digo, o bueno, son las representaciones que tenemos, las creencias que tenemos acerca de las carreras, ¿no? Bueno, y esto de descubrir, bueno, que hoy otras especificidades, otras áreas donde uno puede desarrollarse, ¿no? Eso es muy interesante, pero también para ampliar nuestro campo, nuestro espectro de lo que entendemos por la profesión. Ahí después quería preguntarte un poco cómo fue lo primero, bueno, vos ahí contás que ahora estás haciendo, bueno, hace tiempo que venís trabajando en lo que tiene que ver con terapia intensiva. ¿Desarrollaste algún otro tipo de actividades en relación a la carrera? ¿Te desarrollaste en otros ámbitos, aparte de esto que estás haciendo en el hospital? Yo tengo la suerte de tener varias áreas en la profesión. O sea, yo empecé con una función netamente asistencial, como comenzamos todos los profesionales. Allá por el año 99 yo tengo la posibilidad de llegar al cargo de jefe de servicio, en donde conocí lo que es no solo lo asistencial, sino también la tarea administrativa y la función del servicio, la inserción del servicio dentro de una institución grande, y la responsabilidad y la función de coordinar y contener a una serie de colegas que dependían de mí en el sentido organizativo, ¿sí? Y coordinar su formación, y hacer la formación hospitalaria de alumnos de pregrado o alumnos de grado que vienen buscando formación al hospital. Y luego también tuve la oportunidad, como lo mío es la ventilación mecánica, y fue un área que cuando yo empecé, la kinesiología prácticamente no tenía función. Y aquí en la ciudad de Córdoba tenemos la particularidad que las fábricas de respiradores mecánicos están acá en la ciudad de Córdoba. Yo tuve la oportunidad de entrar como asesor y ahora como desarrollador de equipos de ventilación mecánica. ¿Te querés explayar un poquito qué sería eso de la ventilación mecánica? ¿Qué sería lo que trabaja un kinesiólogo, fisioterapeuta en relación a este punto? Bien, la ventilación mecánica, para los chicos que a lo mejor no tienen una idea, es cuando por alguna razón, por alguna situación clínica, es necesario suspender la función ventilatoria del paciente y reemplazarla. En este caso, el paciente se lo duerme, se lo seda, quizás han escuchado hablar del coma farmacológico, se lo coloca una vía aérea artificial y se lo conecta a una máquina, un respirador, que suple la función ventilatoria del paciente. Nuestro rol como kinesiólogos actualmente es controlar el respirador, programarlo e ir acompañándolo al paciente desde que es conectado al respirador hasta que logramos sacarlo del respirador. Okay. Entonces es todo un proceso de monitoreo, de análisis clínico, de análisis fisiológico del paciente y de análisis de la máquina, tratar de adaptar la máquina al paciente. Cuando yo comencé, las máquinas eran totalmente mecánicas, o sea, eran sistemas de fuelles que ventilaban al paciente. Hoy en día los equipos tienen una computadora adentro, por decirlo rápido, lo cual les da una variedad de función muy amplia y nos da una variedad de monitoreo muy amplio. Entonces eso nos da muchas más herramientas de trabajo y nos conecta mucho con el conocimiento científico, tanto de la fisiopatología como de la parte técnica, para lograr sacarlo al paciente. Y en ese caso el kinesiólogo ocupa un lugar muy apropiado para las empresas, porque nosotros tenemos el conocimiento clínico, tenemos el conocimiento fisiopatológico y podemos hacer esa transición entre lo que es la máquina y el paciente, y bueno, buscar los mejores resultados. Ok, ahí creo que hay una preguntita, Paula. Sí, hay varias preguntas. Bueno, bien, ahora vamos a empezar con las preguntas y después vamos a seguir charlando en relación a tu profesión. Una de las preguntas es, ¿qué aptitudes se necesitan para ser kinesiólogo o kinesióloga?
La kinesiología, al igual que toda la ciencia de la salud, es una profesión que requiere mucha vocación de servicio, ¿sí? Un profesional de la salud, no solo los kinesiólogos, nos dedicamos a ayudar, a acompañar a las personas en un proceso y nuestra función es procurar que esta persona optimice sus funciones o recupere su estado de salud lo mejor posible. O sea que lo primero que ustedes tienen que sentir dentro de ustedes es vocación de servicio, es ganas de ayudar a los demás, de vincularse con el paciente, porque el paciente no solo requiere una asistencia técnica o profesional fría, sino que también requiere una especie de contención, por decir, no dejo de la psicología obviamente, pero algo de psicología hay que tener para contenerlo al paciente, sobre todo en situaciones críticas. Y básicamente partiendo desde esa predisposición y teniendo ganas de apropiarse del conocimiento, no tenerle miedo al estudio, a aprender, no solo a repetir, sino a aprender, a incorporar contenidos. Cuando uno ve los resultados en un paciente, en mi caso, cuando nosotros logramos desvincular a un paciente del respirador y el paciente se va de alta de la terapia intensiva, luego viene a saludarnos o a agradecer, realmente la satisfacción interna que se siente es muy grande. ¿Querés que sigamos con las preguntitas? Dale. ¿A partir de qué año de la carrera empiezan las materias prácticas? A partir del segundo año se empiezan a hacer las prácticas entre los estudiantes, ¿sí? Porque es cuando en segundo año se toman contacto con los equipos de fisioterapia y se empiezan a enseñar y aprender distintas técnicas de movilización y de contacto con el paciente. O sea que ya a partir del segundo año cada vez se va incrementando más la práctica, y la práctica fundamental, la más importante, se da en el último año de la carrera, en donde se van a insertar en algún servicio de kinesiología, sea ambulatorio, sea hospitalario, y ahí van a tener realmente la aplicación de todos los contenidos que han venido incorporando durante los 4 años anteriores. Preguntan también cuál es la diferencia entre kinesiología y fisioterapia. Esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón. Están relacionadas, muy relacionadas una con otra, están muy relacionadas. Lo que es kinesiología se refiere a lo que es movimiento, o sea, atender al paciente o fundamentar la atención de esa patología en base al movimiento, ¿sí? ¿Qué movimiento tengo que hacerle hacer al paciente? Y lo que es la fisioterapia se refiere más a los agentes físicos, ¿sí? La fisioterapia trabaja con calor, con corrientes eléctricas, con distintos tipos de sistemas, en mi caso con presiones de gases, para producir algún efecto en la fisiología del paciente, ¿sí? Básicamente esa es la diferencia. También consultan cuántos años dura la carrera, cuál es el campo ocupacional y qué sería el servicio ambulatorio. ¿Cuántos años dura la carrera? No sabemos. Sabemos cuándo empieza. Yo les puedo decir cuántos años son para que ustedes logren la habilitación a ser kinesiólogo. Y la habilitación la van a lograr en un promedio de 5 años, que es lo que dura la obtención del título de licenciado. Y ahí es donde realmente empieza la carrera, ¿sí? Donde uno sale al campo, donde uno sale a descubrir la profesión. Si bien hoy en día la escuela les brinda una buena contención y una visión muy amplia de lo que es la profesión, realmente cuando una profesión como esta, con todos los campos de aplicación que yo les nombré, realmente la van a descubrir cuando comience su carrera, que es cuando terminen su formación universitaria y continúen su formación profesional. Bien, ahí tomando un poco lo que vos planteabas en esta última pregunta, te quería, y para ampliar un poquito esto del campo ocupacional, ¿en qué otros ámbitos, otros ambientes de trabajo puede desarrollarse un profesional de esta carrera? Digamos, un profesional de carrera incluso podría tener un rol en la educación secundaria. Ajá. Porque nuestro título de licenciado nos habilita para ser docentes en la formación de nivel secundario también.
O sea que la educación o la docencia es una rama que puede ser tranquilamente desarrollada por cualquier profesional kinesiólogo. Y básicamente como ámbito de aplicación tenemos la parte ambulatoria, que también preguntaban qué es lo que es el ambulatorio. El ambulatorio es cuando yo atiendo a una persona, a un paciente, fuera del ámbito hospitalario. Es decir, una persona que va a un consultorio, recibe la asistencia de un kinesiólogo y luego se vuelve a su casa. Es un paciente ambulatorio, un paciente que puede deambular. Mientras que decimos que un paciente que está internado es un paciente que está esperando que el kinesiólogo vaya a atenderlo y no el kinesiólogo esperando que vaya el paciente. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, dicen si hay algunos consejos para el ingreso. Consejos, un poco lo que decía recién, que no le tengan miedo a la formación científica. Muchas veces se cree que la formación universitaria no está al alcance de todos. Y afortunadamente estamos en un país donde la formación universitaria está al alcance de todos. No le tengan miedo al estudio, no le tengan miedo a formarse, porque a medida que ustedes se vayan formando, vayan trascendiendo, transcurriendo los años en la universidad, van a ir recibiendo un cambio interno que es imperceptible. Es una experiencia que uno no la puede dimensionar mientras va caminando. O sea, como yo tampoco podría dimensionar cuando comencé la carrera lo que iba a llegar ahora, más de 30 años de egreso, y obviamente no podía imaginar lo que tengo ahora. Entonces, no tenerle miedo a eso, a empezar a estudiarse, saber que van a tener momentos lindos, saber que van a tener frustraciones, que les vaya mal en un examen no quiere decir que no sirvan para ser kinesiólogos. Todos hemos tenido buenos y malos exámenes, así como hemos tenido buenos y malos años, así como tenemos buenos y malos días. O sea, tengan en cuenta que, como decíamos recién, la carrera comienza cuando yo empiezo, cuando entro en mi primer día de universidad, y eso nos va a acompañar el resto de nuestras vidas, porque no vamos a dejar de ser profesionales. Claro, pensar en eso que decías es interesante, digo, porque también uno está aprendiendo, ¿no? Digo, la intención es elegir un estudio para aprender sobre algo, y ese aprendizaje implica eso también, aciertos, desaciertos, ¿no? Digo, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Entonces es interesante también esta posición, ¿no? Si no, uno pareciera que tiene que andar una carrera sabiendo un montón de cosas, entonces, pero sí es cierto que también nos surgen estas creencias, ¿no? De bueno, tengo que tener más, porque a veces nos pasa, es de los chicos dicen, bueno, quiero estudiar tal cosa, pero no estoy preparado, ¿no? Digo, o tendría que gustarme mucho el deporte para hacer tal cosa, ¿no? Digo, como ciertas miradas que tenemos en relación a las profesiones, por eso es interesante lo que planteas, para decir, bueno, uno está con la intención de aprender sobre algo para después ejercer y hacer cosas al respecto, ¿no? Eso es bueno, a mi parecer me parece muy interesante aclararlo, ¿sí? Creo que hay otra preguntita más, ¿no? Sí, hay dos más. Bueno, full. Una, si hay distintas ramas en la carrera, por ejemplo, la rama de pediatría, y también consultan si hace falta o se requiere apoyo extra para el cursillo del ingreso. Bueno, empezamos por la primera. Dentro de las tres grandes bloques que yo nombré de la kinesiología, hay subáreas que se dedican a la pediatría, a la edad adulta y a la gerontología también. Eso no es propio de un área, no es propio de una de estos pilares. En terapia respiratoria hay gente que atiende pediatría, en mi caso atiendo pacientes adultos y tengo colegas que se dedican exclusivamente a la geriatría. Y así también en la parte de traumatología y neurología, o sea que son como subespecialidades. ¿Y la otra pregunta, perdón, era? ¿Necesitabas preparación para el cursillo, hacer algún tipo de apoyo para hacer el cursillo de nivelación? No, o sea, no se necesita preparación, en el cursillo se les van a dar los contenidos y ya están debidamente articulados a lo largo de todos estos años, y hay muy buenos docentes que los van a acompañar en este proceso, como para que no requieran algún apoyo. De ahí más, eso también es un poco una decisión personal. Si alguien siente que está muy flojo en un área y requiere un apoyo extra,
pero yo les podría decir, conociendo los docentes que participan en el cursillo, que son excelentes docentes y que les dan mucha contención para que logren tener una buena experiencia y que el cursillo sea apenas un paso y no un impedimento para ingresar a la carrera. Está bueno eso, digo, también para pensar, digo, que eso, un cursillo nivelatorio, donde, bueno, no necesariamente el que elige la profesión tiene que tener un saber previo o conocer tanto sobre tales cosas, ¿sí? Por eso también nosotros, en esto que dice acá el compañero, digo, pienso también en cómo uno incentiva a charlar, conversar con nuestros estudiantes que también han pasado por esa situación y que te pueden compartir esa experiencia, qué herramientas tener, cómo puedo hacer para transitar tal materia, digo, me parece que eso, y lo que dice acá Pablo en relación también al equipo docente que acompaña, ¿no?, los procesos de inclusión a las carreras. Entonces por ahí los chicos están atento también a estas herramientas, y por ahí vuelve un poco lo que decía Pablo recién, al miedo, ¿no?, de intentar bueno, transitar esa sensación a partir de, bueno, que uno está aprendiendo, ¿no? Y bueno, que el cursillo de nivelación es el primer momento donde nos vamos a encontrar con este aprendizaje, ¿no? Entonces estar dispuesto a aprender. Lo que sí creo que hay que estudiar, ¿no? Digo, como que, bueno, tener cierta ganas de estudiar, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo que estudiar el secundario por ahí, ¿sí? No sé, sí, querías decir algo. Sí, que no se vea el estudio como una limitante o como una carga. ¿Por qué? Porque en el estudio están las herramientas que nosotros después vamos a utilizar para atender a los pacientes. Esto yo se los digo a los kinesiólogos que recién entran al hospital, los que están haciendo las prácticas o los que hacen las concurrencias de posgrado. No le tengan miedo a los libros, porque si ustedes leen, por ejemplo, un artículo y obtienen una información a una técnica específica y luego van a atender a un paciente y encuentran o pueden aplicar esa herramienta terapéutica que estudiaron y ven los efectos en el paciente, van a sentir una gran satisfacción. Entonces el estudio no es un escollo, ¿sí?, forma parte de la formación personal de cada uno de ustedes. Entonces, en el estudio está el enriquecimiento de la persona y del profesional, ¿sí? Porque no solo se crece profesionalmente, sino también personalmente cuando uno estudia. Entonces, no le tengan miedo al estudio, no le tengan miedo a leer. Tengan en cuenta que mientras más lean, más se forman. Bien, ahí se me apareciendo cuando vos te escuchaba, hablaste de concurrencia y que te encontrás con, bueno, vamos a entrar un poco a tu práctica, ¿no? Cuando vos, bueno, la tarea que vos realizás, y ahí vos contaste esto, cuando te encontrás con los que ingresan, los fisioterapeutas, kinesiólogos que ingresan, y hablaste de concurrencia. ¿Qué sería eso? ¿Cómo es ese momento? Bueno, los primeros años de formación de un profesional, por eso decíamos de la carrera, cuando termina, o sea, la verdadera formación profesional comienza en los primeros años de la carrera. Entonces, ¿por qué? Porque uno puede tener todos los conocimientos teóricos, pero tiene que hacer la aplicación. La kinesiología es una carrera eminentemente práctica, porque tiene una relación muy cercana con el paciente. Y eso se aprende de esa forma, ¿sí?, atendiendo pacientes, no hay otra forma de hacerlo. Entonces hay una serie de oportunidades que ustedes se van a encontrar una vez que terminen la universidad, de obtener la formación específica en el área que ustedes hayan elegido. En el caso mío, que yo estoy en el Hospital Italiano, nosotros damos una formación, nosotros llamamos formación de kinesiología hospitalaria, que dura 1 año, y los profesionales atienden pacientes en el internado común, pacientes en el ambulatorio y pacientes en las unidades críticas. Entonces se llevan un pantallazo global de lo que es la profesión, como para que después puedan elegir cuál es el área. Yo siempre, en mi caso personal, yo entré a la carrera queriendo ser entrenador y llevo 30 años de terapia intensiva. Y eso fue porque uno tiene que dejarse sorprender por la carrera. Porque la carrera les va a mostrar un campo que yo no tengo la capacidad de dimensionárselos ahora, porque es muy amplio. Eso es una experiencia básicamente personal, y que la van a empezar a descubrir cuando terminen su formación universitaria y comiencen su carrera profesional. Está bueno eso, me quedo con esas palabras también de descubrir
y de dejarse sorprender, ¿no? De estar dispuestas y dispuestos a abrir a que, y bueno, a ver qué va apareciendo y eso es importante porque me parece que es también la manera, como dice Pablo, de construir también hacia dónde yo quiero insertarme laboralmente, trabajar, con quiénes, digo, ahí nombró también esta, cuando preguntaban también esto de trabajar con niños, con adultos, con jóvenes o con adultos mayores, digo, pensaba en eso y digo, bueno, también son cosas que tienen que ver con elecciones, con decisiones y bueno, de eso se trata también este momento. Creo que hay otra pregunta más, ahí Paula me... Sí, consultan si para osteopatía y quiropraxia hay carreras aparte o se hacen cursos dentro de la carrera. Dentro de la carrera van a tener materias que van a hablar de esa área, ¿sí? Pero no pueden ejercer la quiropraxia o la osteopatía con el título de kinesiólogo solamente, son carreras de grado. Es decir, una vez que ustedes obtienen el grado, que egresan de la universidad, pueden optar por esta formación específica que, si no estoy muy al tanto, pero si mal no recuerdo, duran 2 años en el caso de la osteopatía, y de la quiropraxia son 2 años más como carrera de grado para que ustedes puedan ser después osteópatas o quiroprácticos. Bien, está bueno eso, aclaración, ¿no? Digo, o sea, vos te recibís, tenés esta formación y después, si optás por esta otra osteopatía o quiropraxia, tendrás que seguir formándote, ¿no? Digo, esa formación de posgrado que uno va, que bueno, que yo creo que todas las carreras la incluyen y es necesario, digo, uno también, como decíamos recién, pensamos a la formación de grado como una caja de herramientas, ¿no? Y como un gran campo que nos permite dimensionar por dónde después seguiremos formándonos, ¿no? Eso me parece también muy interesante. Y volviendo un poco a tu experiencia profesional, quería preguntarte un poco cómo podrías graficar un poquito cómo es un día laboral tuyo, qué haces vos cuando estás trabajando, con quiénes te encontrás, con quiénes trabajás, bueno, cómo es un ambiente de trabajo de tu profesión. Bien. Bueno, el día empieza tempranito, 8 de la mañana, con las novedades con el pase de guardia que le decimos nosotros, pero en realidad es una puesta al día del estado de los pacientes internados. Hay otra kinesióloga que se encarga de la coordinación del ambulatorio y me pasa si hay alguna novedad. O sea, yo tengo un rol de coordinar todo el trabajo del servicio, ¿sí? Después que revisamos los listados de pacientes y se habla del estado de los pacientes y cómo están y qué actitudes o qué gestos terapéuticos se tomaron, se distribuyen los pacientes entre los profesionales. Hay profesionales que van a áreas críticas, profesionales que van a ambulatorios y profesionales que van al internado común. Generalmente los chicos comienzan con la atención y yo por ahí tengo alguna reunión o alguna entrevista con alguien del hospital, con algún otro jefe de servicio, con algún contador, como para ir viendo cuáles son las cuestiones administrativas. Luego voy a ver pacientes, debo reconocer que no veo mucho tiempo pacientes, ¿ya? Eso se encargan más los más jóvenes, pero generalmente yo veo los pacientes que por ahí más me gustan. Por ejemplo, en el hospital tenemos se hacen trasplantes, y cuando hay trasplante de pulmón o trasplante cardíaco, los primeros días yo estoy ahí al lado del respirador porque es el área que más me gusta. Cerca del mediodía hago un poco de trabajo para la universidad, luego me voy a la empresa. En la empresa mi rol es analizar trabajo con simuladores de sistemas respiratorios, donde voy simulando distintas situaciones clínicas y viendo cómo funciona el respirador, y de acuerdo a eso interactúo con ingenieros, analizando el funcionamiento del respirador y qué podemos hacer para que el respirador mejore. Y cuando salgo de la fábrica, 3 veces a la semana tengo de nuevo actividad universitaria hasta las 8 de la noche más o menos. Y bueno, básicamente... Pensaba en eso que decías recién de, bueno, otra actividad es la cuestión el trabajo con la parte más técnica, ¿no? Más mecánica, digo, esto de la fábrica, me imagino esto de pensar cómo funciona el respirador, cómo es la tarea y qué harían ahí en esa función desde la fisioterapia y la kinesiología. Los ingenieros ven todo desde un punto de vista matemático, ¿sí? Y ellos necesitan un enfoque
fisiológico o biológico para hacer la transferencia de las fórmulas físicas o de la matemática a la aplicación clínica. Entonces, yo aporto básicamente lo que es la cuestión clínica y la cuestión fisiológica. Y bueno, esto también fue una sorpresa de la carrera. Yo no quería estudiar mucho matemática ni física cuando entré a la carrera y ahora me la paso metido en fórmula. Claro, tenés que estudiar sobre todo eso. Sí, el análisis. O sea, al estar con ingenieros uno tiene que, por ejemplo, por qué entra el aire, por qué sale el aire, cómo se mueve el tórax, cómo se mueven los pulmones. Es toda una cuestión comprensible a través de la física, si bien no es muy complicado, es comprensible a través de la física. Entonces yo voy simulando esas situaciones, tenemos simuladores computarizados que nos dan un montón de variables, y entonces yo voy analizando cómo se comporta el flujo, cómo se comporta la presión, cómo se comporta el volumen, cuánto demora el respirador desde que se comienza el esfuerzo del paciente hasta mandar el aire y cómo entrega el aire. Entonces todo eso forma parte de un análisis clínico o físico y matemático que hay que analizarlo, en algunos casos diseñarlo y después incorporarlo al software de control del respirador, porque como decíamos el respirador es una computadora adentro, entonces se le incorpora a esa computadora la información para que pueda después reproducirla cuando esté conectado a un paciente. No, digo, me parece sumamente interesante también pensar en esto del campo profesional, ¿no? Digo, bueno, hablamos recién de la asistencia, un trabajo en un hospital, con los pacientes, y acá es otra dimensión, ¿no? Es trabajar con otros profesionales también, pero también pensando de otro lugar la fisioterapia, ¿no? Como otro aprendizaje, ¿no? Eso me parecía, por eso te quería preguntar sobre esa otra actividad que vos desarrollás. En ese sentido también quería preguntarte un poco, pensando en la actualidad, ¿no? Y tu experiencia desde la carrera, ¿cuál crees vos que son y han sido en este contexto los desafíos que se les propone hoy por hoy a los y las profesionales de la fisioterapia y la kinesiología? Bueno, desde el punto de vista, o sea, podemos dividir la parte crítica y la parte crítica crónica, como le decimos nosotros, o subaguda. En la parte crítica, los profesionales que estamos en hospital, los profesionales que atendemos pacientes críticos, hemos vivido momentos bastante difíciles porque hemos estado exigidos al 100%. Yo, si bien te decía que no veo muchos pacientes, el año pasado, en la época, en el pico de la pandemia, parecía un practicante de primer año porque me pasaba 12 horas en el hospital atendiendo pacientes. Sábado, domingo no había distinción de días. Fue bastante difícil desde el punto de vista emocional también, porque, bueno, lo que todos conocen, hubo una gran cantidad de pacientes fallecidos. Hoy en día ha bajado un poco la cantidad de pacientes internados y estamos recibiendo muchos pacientes con las secuelas de COVID. Y ahí la kinesiología tiene un rol fundamental, porque es analizar a ese paciente, diseñar un programa de rehabilitación, empezar a rehabilitarlo, ir acompañándolo en ese procedimiento que es volver a recuperar las funcionalidades perdidas. Ustedes imagínense que una persona que estuvo 30 días, por ejemplo, conectado a un respirador y que estuvo inmovilizado, va perdiendo fuerza de sus piernas, va perdiendo movilidad y está conectado a un respirador. Cuando logramos que recupere sus músculos respiratorios, que sus pulmones comiencen a intercambiar gases normalmente o suficientemente como para que pueda salir de terapia intensiva, luego se va a su domicilio y después hay que acompañarlo en ese proceso de recuperación de su parte osteomioarticular, incluso de su parte respiratoria, para que pueda tener una capacidad funcional apropiada y desarrollarse normalmente en su vida, ¿no? Bien, bueno, pienso en este momento, este contexto, digo sí, y también porque se ha escuchado mucho el labor de los kinesiólogos, los fisioterapeutas, y ahí dentro, en este marco de lo que ha pasado en este contexto. Bueno, un poco llegando ya al cierre de esta entrevista, quería consultarte y preguntarte en relación a esto, ¿cuál crees vos que han sido de tu trayectoria, no solamente la formación académica que vos has transitado, sino también tu formación como
como bueno, profesional, y pensando en los chicos y chicas que nos están escuchando, digo, ¿cuáles crees vos que han sido esas herramientas y aprendizajes que has obtenido a lo largo de esta trayectoria y que quieras compartirles a los chicos y chicas que nos están escuchando? Bueno, los aprendizajes son muchos. Creo que podríamos decir que, un poco retomar lo que decíamos recién, la profesión en tanto y en cuanto ustedes le permitan y le den el tiempo que necesite, los va a sorprender mucho. En mi caso yo pude tener experiencias, participar de sociedades científicas y tener experiencias fuera de la ciudad de Córdoba, fuera del hospital, y he tenido la posibilidad, ahora con esto de la presencialidad limitada ya no tanto, de interactuar con colegas de Buenos Aires, de otros países, participar en cursos. Entonces he podido trascender los límites de la ciudad, por decirlo de alguna forma. He tenido oportunidad de estar en otros países ejerciendo la profesión, y la verdad que es como una especie de puesta al día, no voy a decir conclusión porque tengo la esperanza de seguir unos años más en la profesión, como una especie de puesta al día. Creo que me ha enriquecido mucho personalmente, he conocido mucha gente, he podido crecer profesional y personalmente cuando uno tiene la oportunidad de interactuar con colegas de otros lugares, intercambiar experiencias, sobre todo este año que ha sido tan difícil, encuentra no solo una contención, sino también un medio de desarrollo personal, y básicamente es eso, ¿sí? Que todo lo que me ha permitido crecer profesional y personalmente. Bien, bueno, por mi parte, agradecerte, Pablo, por tu presencia, por todo lo que nos has compartido. También agradecer a la Secretaría a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles la posibilidad de tenerte presente aquí. No sé si querés compartir algo más. Invitarlos, si a quienes les interese, que el día 23 de octubre va a ser las jornadas de puertas abiertas de la Escuela de Kinesiología. Ahí van a tener un pantallazo mucho más grande y mucho más analítico de cuáles son las áreas, y va a ser en forma virtual, pero bueno, en la página ya van a poder encontrar bien el enlace para poder participar de esa actividad. Buenísimo. Bueno, 23 de octubre, no se olviden, tienen que entrar a la página de la Facu, a la página de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Ahí seguro van a encontrar toda la información, donde van a poder encontrar el enlace para inscribirse y todo eso. Recuérdenlo, las jornadas de puertas abiertas son instancias muy enriquecedoras porque justamente ahí van a poder empaparse más sobre las carreras, conocer más en detalle, en profundidad, un poco a partir de lo que Pablo nos va contando. Seguramente han aparecido nuevas preguntas, nuevas inquietudes, y me parece que la jornada de puertas abiertas es el lugar súper interesante para que ustedes accedan, escuchen y también conozcan más sobre la profesión. Por mi parte, vuelvo a repetir, agradecerte por tu presencia aquí, por haber compartido este momento con nosotros y nosotras, a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, también de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, por también, bueno, estar aquí junto con nosotros y nosotras. Y desde ya agradecerles a todos ustedes por su presencia, escucharnos, bueno, y continuamos con la jornada y continuamos escuchando otras entrevistas a otros y otras profesionales de las carreras de la UNC. Sigan las redes sociales que estamos, creo que hemos dicho en varias oportunidades, Instagram, TikTok, Facebook, también en los canales de YouTube, donde se van a ir subiendo las distintas conversaciones y charlas que hemos transitado en estas jornadas. Por mi parte los despido, hasta pronto. Listen to me now. Listen to me now.